A la 1:50 de la madrugada, una agente de policía entra a un restaurante. Pero no está ahí para proteger ni servir. Está ahí para robar y matar. Attorney General Liz Murrow in her office set to be in an Orleans Parish courtroom today. They continue to respond to post-conviction challenges by former NOPD officer Antoinette Frank. Frank is trying to avoid the death sentence handed down after her conviction in a 1995 triple murder. Prosecutors say Frank was helping her lover, Roger Lucchese, when she shot and killed 2 restaurant workers and a fellow NOPD officer during a robbery attempt. Frank's attorneys have filed a petition to toss Frank's sentence, arguing that she did not receive adequate defense. But Murrow claims the former NOPD officer has taken too long and exhausted all of her appeal options already. A judge will hear both sides at 9 a.m. La oficial Antoinette Frank empuja a un lado a la familia vietnamita, que termina de limpiar el restaurante antes de cerrar. Su compañero, el oficial Ronald Williams, intenta seguirla. En ese instante, el cómplice de Frank actúa. Un disparo en el cuello derriba a Williams al instante. Frank se coloca sobre el cuerpo de su compañero herido y le dispara directamente en la cabeza. Una ejecución. Los hijos del dueño del restaurante caen de rodillas, suplicando por sus vidas. Frank no muestra compasión. 3 disparos más. 2 víctimas más. Luego desaparece en la oscuridad. Pero entonces ocurre algo que desafía toda lógica. A través de la radio policial escucha la llamada al 911 y hace lo impensable. Regresa al lugar con el uniforme impecable y la placa en el pecho, fingiendo ser una de las oficiales que responden a la emergencia. Lo que no sabe es que alguien vio todo, y ese testigo terminaría revelando la verdad. Esta es la historia de cómo una placa se convirtió en una licencia para matar. Esto es Criminal Tapes. Suscríbete al canal para conocer las historias detrás de las ejecuciones que marcaron la historia. Esta es Antoinette Frank. Tenía 23 años y llevaba menos de 2 años como oficial del Departamento de Policía de Nueva Orleans. A simple vista parecía justo el tipo de agente que la ciudad necesitaba. Joven, decidida y una de las mejores graduadas de su academia. Pero el 4 de marzo de 1995, a la 1:50 de la madrugada, esa imagen se rompería para siempre. Todo ocurrió en el restaurante Kim An, un tranquilo negocio familiar vietnamita ubicado en el este de Nueva Orleans y administrado por la familia Vu. Frank conocía muy bien ese lugar. Durante sus horas libres trabajaba allí como guardia de seguridad. La familia confiaba plenamente en ella. Incluso le habían entregado una llave. Su deber era protegerlos. Esa noche, 3 personas morirían dentro de ese restaurante. El oficial Ronald Williams, compañero de Frank y ocasionalmente su pareja de patrulla, estaba asignado a la seguridad del local. Era un hombre casado y padre de 2 hijos. Su esposa había dado a luz a su segundo bebé apenas 4 días antes. Ha Vu tenía 21 años. Soñaba con convertirse en monja. Su hermano Quang, de 17 años, quería ser sacerdote. Eran jóvenes profundamente religiosos que habían emigrado a Estados Unidos buscando una vida mejor. Los 3 estaban muertos antes de las 2 de la madrugada. Pero esto no era solo un triple asesinato. Ni siquiera era únicamente la historia de una policía corrupta. Lo ocurrido en el restaurante Kim An era el síntoma de un sistema completamente enfermo. El Departamento de Policía de Nueva Orleans se estaba desmoronando desde adentro. Había oficiales involucrados en robos a bancos, tráfico de drogas y violaciones. Solo durante el último año, Frank se había convertido en la 4ª agente del departamento acusada de asesinato. La placa que debía representar justicia había adquirido un significado muy distinto. Y Antoinette Frank estaba a punto de demostrar hasta dónde podía llegar esa corrupción. Para entender cómo Antoinette Frank terminó convirtiéndose en una asesina, primero hay que entender el sistema que la llevó hasta allí. En 1995, el Departamento de Policía de Nueva Orleans era un desastre anunciado. Sus agentes estaban entre los peor pagados de cualquier gran ciudad de Estados Unidos. Un recluta recién graduado ganaba apenas $14,900 al año. Incluso un oficial con 20 años de servicio apenas alcanzaba los $30,000. Era un salario de pobreza para personas que portaban un arma y una placa. Las consecuencias fueron tan previsibles como devastadoras. Se estimaba que entre el 10 y el 15% de los 1,500 agentes del departamento participaban en actos de corrupción.
Desde 1993, 40 oficiales habían sido arrestados por delitos que iban desde robo a bancos y tráfico de drogas hasta violación. Pocos meses antes de los asesinatos cometidos por Frank, una operación encubierta del FBI sacudió a toda la ciudad. 10 policías fueron sorprendidos cometiendo delitos. Agentes infiltrados descubrieron oficiales robando a traficantes de drogas y otros 29 dispuestos a custodiar un almacén con 130 kilos de cocaína durante sus horas libres. La corrupción no era un problema aislado, era parte del funcionamiento del sistema, y Antoinette Frank jamás debió recibir un arma ni una placa. Las señales de advertencia estaban por todas partes. El departamento decidió ignorarlas. Frank reprobó no una, sino 2 evaluaciones psiquiátricas antes de ser contratada. El Dr. Philip Scurria, uno de los psiquiatras que la examinó, fue completamente claro. Recomendó expresamente que no la incorporaran al cuerpo policial. Concluyó que carecía de estabilidad emocional, capacidad para tomar decisiones y confianza para actuar bajo presión. No eran observaciones menores, eran deficiencias fundamentales para ejercer como policía. Pero había más. Frank también había mentido en varias secciones de su solicitud de empleo. Una investigación de antecedentes realizada correctamente habría bastado para descalificarla. Entonces, ¿por qué fue contratada? La respuesta era simple: desesperación. El Departamento de Policía de Nueva Orleans perdía agentes más rápido de lo que podía reemplazarlos. Necesitaba llenar vacantes con urgencia. Y la solicitud de Frank llegó en el momento indicado. Además, la institución enfrentaba presión para diversificar sus filas en una ciudad con mayoría de población afroamericana, y Frank encajaba en ese objetivo. Una vez dentro del cuerpo policial, sus problemas se hicieron evidentes. Sus compañeros la describían como una persona tímida, distante y socialmente torpe. Pero también percibían algo más difícil de explicar: una frialdad, un vacío detrás de la mirada. Muchos sentían que nunca comprendió lo que realmente significaba ser policía. Simplemente no era apta para ese trabajo. Y todos parecían saberlo. La última pieza de ese sistema corrupto era el llamado programa de servicios adicionales. Como los salarios eran tan bajos, los oficiales dependían de empleos de seguridad privada durante sus horas libres para poder sobrevivir. A ese trabajo lo llamaban detail. Muchos acumulaban 40 horas extra o más cada semana, siempre con el uniforme oficial. Ganaban entre 10 y 15 dólares por hora. Para muchos, esos empleos terminaron siendo más importantes que sus verdaderas funciones como policías. Algunos incluso dormían dentro de sus patrullas durante el turno regular para guardar energías para el trabajo adicional. Ese sistema creó el ambiente perfecto para que la corrupción creciera. Policías con armas, placas y autoridad trabajaban para negocios privados con muy poca supervisión. El 25 de noviembre de 1994, la oficial Antoinette Frank respondió a un reporte de disparos. La víctima era Roger Lacasse, un traficante de drogas de 18 años, que yacía herido y sangrando en plena calle. La mayoría de los policías habría visto a un delincuente. Frank vio algo muy distinto. Lacasse era carismático, manipulador y peligroso. Tenía ese tipo de encanto rebelde que algunas personas encuentran irresistible. Frank fue una de ellas. Más tarde aseguraría que solo intentaba ayudarlo a cambiar de vida. Pero la realidad era mucho más oscura. Frank sabía perfectamente quién era. Sabía que traficaba drogas. Sabía que ya había sido baleado antes, probablemente por rivales o clientes. Sabía que representaba un peligro. Y aún así, no le importó. En cuestión de semanas, aquella primera reunión se convirtió en una relación sentimental. Era un romance secreto que Frank intentó ocultar desesperadamente a sus compañeros. Estaba arriesgando su carrera, su reputación y su libertad. Pero ya estaba completamente bajo la influencia de Lacasse. La joven oficial había caído enamorada de un criminal de la calle. Y esa relación terminaría costándoles la vida a 3 personas inocentes. Con el paso de los días, la relación entre Frank y Lacasse se volvió cada vez más peligrosa. Otros policías comenzaron a notar comportamientos extraños. Lacasse conducía el automóvil personal de Frank por toda la ciudad. Peor aún, fue visto dentro de su patrulla en escenas del crimen. Cuando alguien preguntaba, Frank siempre tenía una explicación. A veces decía que era un cadete en entrenamiento.
Otras veces aseguraba que era su sobrino. Ninguna versión resultaba creíble. Poco después comenzaron a surgir acusaciones mucho más graves. Varios testigos afirmaban que ambos detenían vehículos juntos. Frank utilizaba su uniforme y su autoridad para obligar a los conductores a detenerse. Después, ella y Lacasse los asaltaban. Habían convertido la placa policial en una herramienta para cometer robos armados. Con cada delito se volvían más audaces. Frank ya no solo mantenía una relación con un delincuente, ahora era parte de su mundo, y Lacasse la arrastraba cada vez más hacia una espiral de violencia que muy pronto terminaría en asesinato. El 4 de febrero de 1995 ocurrió un episodio que debió poner fin a su carrera. El sheriff civil Irving Bryant observó una patrulla con las luces encendidas y pensó que se trataba de una detención de rutina. Pero al acercarse, comprendió que algo no estaba bien. Frank, uniformada, permanecía inmóvil mientras Lacasse blandía una pistola semiautomática TEC-9 durante un violento altercado. Bryant intervino y logró reducir a Lacasse. Entonces ocurrió lo inesperado. Frank salió en defensa de su novio. Aseguró que él era la víctima y exigió que lo dejaran ir. A pesar de que un oficial había presenciado a una policía protegiendo a un hombre armado, nadie volvió a interrogarlo. No hubo investigación, no hubo sanciones, no se presentó ningún cargo. Menos de un mes después, 3 personas estarían muertas. El restaurante Kimán era, en teoría, uno de los lugares donde más confiaban en Antoinette Frank. Durante meses había trabajado allí como guardia de seguridad en sus horas libres. La familia Vu la recibió con los brazos abiertos. Confiaban plenamente en ella. Incluso le habían entregado una llave para entrar y salir cuando fuera necesario. Frank conocía cada detalle del negocio. Sabía a qué hora cerraban. Sabía dónde guardaban el dinero. Sabía que muchas noches conservaban grandes cantidades de efectivo. Y sobre todo, sabía que jamás sospecharían de ella. La familia veía en Frank a su protectora. Nunca imaginaron que sería su verdugo. La noche del 4 de marzo de 1995, comenzó como cualquier otra en el restaurante Kimán. La familia terminaba de limpiar antes de cerrar. El oficial Ronald Williams cumplía su turno de seguridad, pensando en volver a casa con su esposa y su bebé recién nacido. Esa noche, Frank y Lacasse habían pasado 2 veces por el restaurante. En ambas ocasiones dijeron que solo iban por comida sobrante. Parecía una visita sin importancia. Pero Chio Vu, una de las hijas de los propietarios, sintió que algo era distinto. Durante la segunda visita, cuando llegó el momento de despedir a Frank, no encontró la llave de la puerta principal. Frank dijo no saber dónde estaba, pero Chio tuvo la sensación de que ella misma la había tomado. Cuando Frank regresó por tercera vez, esta vez sola, aquella sospecha se convirtió en certeza. Había algo inquietante en su actitud. Su comportamiento era diferente. Sus instintos le advirtieron que corrían peligro. Sin perder tiempo, Chio escondió el dinero del restaurante dentro del horno de microondas. Fue una decisión desesperada. Logró salvar el dinero, pero no las vidas que estaban a punto de perderse. Frank entró utilizando la llave que había robado. Avanzó directamente hacia el interior y obligó a Chio, a su hermano Kwang y a otro empleado a dirigirse hacia la cocina. El oficial Ronald Williams notó que algo ocurría y comenzó a seguirlos. Fue entonces cuando apareció Roger Lacasse. Había permanecido oculto, esperando el momento exacto. Cuando Williams llegó a la entrada de la cocina, Lacasse se deslizó detrás de él. El primer disparo impactó en su cuello. La bala le seccionó la médula espinal y lo derribó al instante. Quedó inmóvil, incapaz de defenderse, incapaz de ayudar a nadie. Lo que ocurrió después fue una ejecución. Mientras Williams permanecía paralizado en el suelo, Lacasse continuó disparándole. Una bala tras otra atravesó su cabeza y su espalda. No hubo duda, no hubo compasión, solo la intención de asegurarse de que muriera. En medio del caos, Chio y Kwang lograron llevar al otro empleado hasta la cámara frigorífica. Apagaron la luz, se escondieron en la oscuridad, y escucharon aterrados cómo continuaban los disparos. Mientras tanto, Frank y Lacasse encontraron a Ha y Kwang Vu en el comedor. Los obligaron a arrodillarse. En sus últimos instantes hicieron lo único que conocían: rezar. Frank no mostró ninguna compasión. Golpeó con la culata de su pistola a Kwang, de 17 años,
cuando no pudo decirle dónde estaba el dinero. Poco después, ella misma encontró el efectivo escondido en el microondas. Habu, de 21 años, que soñaba con convertirse en monja, recibió 3 disparos mientras permanecía de rodillas rezando. Su hermano Kwang fue alcanzado por 6 balas. Ambos murieron en el lugar. Sus oraciones terminaron con los disparos de Frank. Después del ataque, Frank y la casa escaparon en un viejo Toyota. 3 personas habían sido asesinadas dentro del restaurante Kim An. Los responsables huyeron con el dinero y desaparecieron en la oscuridad de Nueva Orleans. Pero Chiu y Kwang seguían vivos. Atrapados dentro de la cámara frigorífica, intentaron llamar al 911 con el teléfono celular de Chiu. Las gruesas paredes bloqueaban la señal. Finalmente, Kwang logró salir y corrió hasta la casa de un vecino. Desde allí realizaron la llamada de emergencia. Lo que sucedió después desafió cualquier lógica. Frank escuchó el aviso por su radio portátil. Oficial herido en el restaurante Kim An. En lugar de escapar, tomó una decisión calculada. Pidió prestada una patrulla y regresó al escenario del crimen. Llegó con el uniforme impecable y la placa brillando bajo las luces del restaurante. Descendió del vehículo y caminó hacia la entrada como si fuera una oficial más respondiendo al llamado. Su objetivo era claro: eliminar al último testigo. Pero su plan comenzó a derrumbarse apenas cruzó la puerta trasera. Chie Wu Yab había salido al frente del restaurante esperando la llegada de la policía. En cuanto vio a Frank, la reconoció de inmediato. La enfrentó sin dudar. La miró directamente y gritó las palabras que terminarían destruyendo cualquier posibilidad de escapar. «Tú viste lo que pasó. Tú mataste a mi hermano y a mi hermana». Frank intentó fingir sorpresa. Dijo que no sabía qué había ocurrido. Incluso simuló inspeccionar la escena como si acabara de llegar. Pero ya era demasiado tarde. La fachada se había venido abajo. Los sobrevivientes sabían exactamente quién era. Y sabían exactamente lo que había hecho. La detención de Frank ocurrió poco después. La investigación reveló que los asesinos habían cometido varios errores. Durante los interrogatorios, Frank dio versiones contradictorias sobre dónde había estado esa noche. Su historia cambiaba constantemente. Ninguna coincidía con las pruebas. La CAS cometió un error todavía mayor. Minutos después de los asesinatos utilizó la tarjeta de crédito del oficial Ronald Williams en una gasolinera cercana. La compra quedó registrada por las cámaras de seguridad. Las imágenes establecieron una línea de tiempo precisa y lo vincularon directamente con el crimen. Frente a una cantidad abrumadora de pruebas, ambos terminaron confesando. Los análisis balísticos confirmaron que el arma de servicio de Frank había sido utilizada en los asesinatos. Ella había denunciado recientemente que esa pistola había sido robada. Los investigadores demostraron rápidamente que todo era una mentira para encubrir el crimen. Las confesiones dejaron claro que no se trató de un robo que salió mal. Fue un asesinato cuidadosamente planeado, cometido por 2 personas que habían jurado proteger y servir. Los asesinatos sacudieron a toda Nueva Orleans. Por primera vez en la historia reciente de la ciudad, una oficial de policía era acusada de asesinar a otro policía. El alcalde Mark Morial ordenó que todas las banderas ondearan a media asta y calificó aquellos días como los más difíciles de su administración. Sin embargo, los asesinatos del restaurante Kim An quizá no fueron los primeros cometidos por Antoinette Frank. 2 años antes, en 1993, había denunciado la desaparición de su padre, Adam Frank. Afirmó que él se había quedado unos días en su casa, antes de desaparecer sin dejar rastro. Según su versión, simplemente salió un día y nunca regresó. El caso pasó desapercibido. No hubo grandes búsquedas, ni investigaciones importantes, ni atención de los medios. En una ciudad marcada por la violencia y las desapariciones, Adam Frank terminó siendo otro expediente olvidado. Nadie sospechó de su propia hija. La verdad comenzó a salir a la luz de la forma más inquietante. En noviembre de 1995, apenas un mes después de que Frank fuera condenada a muerte por los asesinatos del restaurante, el perro de un vecino comenzó a escarbar insistentemente bajo la casa de Frank. El vecino llamó a la policía. Lo que encontraron fue estremecedor. Enterrado bajo los cimientos apareció un cráneo humano con un orificio de bala en la parte posterior. Los restos llevaban años ocultos a pocos metros del lugar donde Frank había vivido.
Los investigadores creían que pertenecían a Adam Frank. Aunque nunca se anunció públicamente una confirmación definitiva mediante ADN, la policía estaba convencida de que Antoinette Frank había asesinado a su propio padre y había ocultado el cuerpo bajo su vivienda. Las evaluaciones psicológicas ofrecieron un posible motivo. Frank relató que su padre la había abusado sexualmente de manera reiterada durante toda su infancia. Describió a un hombre violento, controlador, que destruyó su niñez mucho antes de que ella vistiera un uniforme. Según esa hipótesis, Frank llegó a un límite, mató a su agresor y escondió el cuerpo bajo sus propios pies. Aún así, la fiscalía nunca presentó cargos por ese homicidio. Como dijo uno de los investigadores, ¿para qué? Ya está en el corredor de la muerte. Mientras tanto, el juicio contra Roger Lacasse avanzó con una rapidez extraordinaria. En julio de 1995, apenas 4 meses después de los asesinatos, Roger Lacasse fue declarado culpable y condenado a muerte. Su destino quedó sellado por sus propios errores. La evidencia de la tarjeta de crédito era irrefutable. Las cámaras de seguridad lo habían captado utilizando la tarjeta del oficial Ronald Williams en una gasolinera apenas minutos después de los asesinatos. No había explicación posible. No existía una defensa creíble. Sus abogados prácticamente no tenían con qué trabajar. Las pruebas eran contundentes. La línea de tiempo encajaba a la perfección. Y, además, su propio cliente ya había confesado. El jurado solo necesitó revisar los hechos para llegar al único veredicto posible. Lacasse se uniría a Antoinette Frank en el corredor de la muerte. El juicio de Frank resultó aún más impactante, aunque por motivos muy distintos. Desde el principio, su equipo legal parecía haber renunciado a defenderla. Habían citado a 39 testigos que podían declarar a su favor. Cuando comenzó el juicio, no llamaron a ninguno. Era como si hubieran abandonado el caso antes de empezar. No presentaron una defensa sólida. No ofrecieron una explicación convincente de sus actos. Ni hicieron un verdadero intento por salvarle la vida. El juicio duró apenas una semana. Las pruebas en su contra eran abrumadoras. Los sobrevivientes subieron al estrado y la identificaron como una de las responsables. Los peritos en balística confirmaron que su arma de servicio había sido utilizada en los asesinatos, y su propia confesión fue leída ante el jurado. La deliberación fue extraordinariamente breve. Solo 22 minutos. Ese fue el tiempo que necesitó el jurado para declararla culpable de todos los cargos. Fue un récord para un juicio por asesinato capital en Nueva Orleans. Al día siguiente llegó la fase de sentencia. 45 minutos después, el jurado recomendó la pena de muerte. Incluso el juez pareció sorprendido por la rapidez de la decisión. El 20 de octubre de 1995, Antoinette Frank fue condenada oficialmente a morir por inyección letal. Posteriormente, fue trasladada al Instituto Correccional para Mujeres de Luisiana, en St. Gabriel. Allí se convirtió en la única mujer recluida en el corredor de la muerte del estado. El detective Eddie Rance, quien encabezó la investigación, resumió lo que muchos pensaban. «Es la persona más fría que he conocido», dijo. «Y llevo 30 años haciendo este trabajo». Frank permaneció completamente impasible mientras escuchaba su sentencia. No lloró, no mostró arrepentimiento, no hizo ningún gesto que reflejara el daño que había causado. Simplemente permaneció mirando al frente con la misma expresión vacía que tantos compañeros habían notado desde el inicio de su carrera. Después de la condena comenzaron las apelaciones. Sus abogados sostuvieron una y otra vez que no había recibido una defensa adecuada ni los recursos necesarios para presentar peritos especializados. También argumentaron que sufría trastorno por estrés postraumático y que los abusos vividos durante su infancia habían afectado profundamente su salud mental. Varios psiquiatras evaluaron su estado psicológico. Algunos declararon que había crecido entre violencia, abuso y abandono, que su mente estaba profundamente dañada, y que no era una persona malvada por naturaleza, sino alguien marcada por un trauma extremo. Aún así, esos argumentos nunca lograron revertir la sentencia. Lo único que consiguieron fue retrasarla. Las órdenes de ejecución fueron firmadas en varias ocasiones, y después suspendidas. Cada nuevo recurso prolongaba su permanencia en el corredor de la muerte, año tras año. En 2023, el gobernador de Luisiana,
John Bell Edwards, anunció públicamente su oposición a la pena de muerte e impulsó su eliminación. Al percibir una oportunidad, 56 de los 57 condenados a muerte del Estado, incluida Frank, solicitaron el indulto. La Junta de Libertad Condicional no mostró disposición a conceder clemencia. Rechazó todas las solicitudes. La petición de Frank fue denegada oficialmente en octubre de 2023. Pero poco después, el panorama volvió a cambiar. En 2025, Luisiana incorporó la hipoxia por nitrógeno como nuevo método de ejecución y llevó a cabo la primera ejecución del Estado en 15 años. Antoinette Frank no estaba entre los condenados. Sus recursos judiciales seguían pendientes. Mientras otros presos enfrentaban sus últimos momentos, ella permanecía en el corredor de la muerte. El caso de Antoinette Frank dejó al descubierto profundas fallas en el proceso de contratación y supervisión policial. La desesperación por cubrir vacantes llevó al departamento a ignorar advertencias psiquiátricas y falsedades detectadas durante la investigación de antecedentes. Después de los asesinatos, Nueva Orleans implementó importantes reformas. Se mejoraron los salarios, se endurecieron los procesos de selección, y el FBI asumió un papel de supervisión para ayudar a reconstruir la confianza de la comunidad. Pero una pregunta sigue abierta. ¿Puede una infancia marcada por el abuso justificar los actos de un asesino? ¿Merece clemencia a alguien que asesinó a sangre fría? Casi 30 años después de aquellos crímenes, Antoinette Frank continúa en el corredor de la muerte. ¿Tú qué opinas? ¿Justicia o clemencia? Déjanos tu opinión en los comentarios.